Muy buenos días a todos, a todas. Hoy vamos a continuar con la mesa 4, titulada Bioeconomía, Educación y Economía Circular, Caminos hacia la Sostenibilidad. En este foro que, bueno, hoy celebramos nuestro último día y ha sido un foro muy enriquecedor. Hemos tenido mesas muy importantes que nos han nutrido em, en todos los sentidos. Entonces, hoy vamos a cerrar con una especie de broche de oro, con esta primer mesa de las tres que tenemos en el día. Vamos a tener a la doctora María del Carmen Valle Bustamante, quien es profesora investigadora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos una mesa muy cargada de compañeros que nos visitan de Colombia, específicamente de la Universidad de Manizales. Tenemos al maestro Carlos Andrés Moreno Salguero, a la maestra Mabe Reginfo González y al maestro Bonet Ivani Reales Becerra. Ya los iré presentando a cada uno conforme vayamos avanzando en, em, sobre la mesa. Me voy a permitir primero presentar a la doctora María del Carmen del Valle Bustamante, quien va a iniciar esta presentación. Ella es doctora en Ciencias Económicas por la sección de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Politécnico Nacional, con una sólida trayectoria de más de 18 años como docente en nivel licenciatura y experiencia en la impartición de cátedra de programas de maestría y doctorado. Es especialista en las áreas de desarrollo sustentable y finanzas corporativas, con un enfoque multidisciplinario orientado a la investigación aplicada y a la formación de profesionales comprometidos con la sostenibilidad y la economía social. Durante su carrera académica en el Instituto Politécnico Nacional ha contribuido activamente a la generación y difusión de conocimiento mediante la elaboración de artículos científicos y capítulos de libros abordando temáticas clave en economía sustentable, responsabilidad social empresarial y estrategias financieras sostenibles. Cuenta con un perfil ORCID que respalda su producción académica y facilita la visibilidad e impacto de sus investigaciones en la comunidad científica internacional. Comprometida con la excelencia educativa, ha participado en el diseño curricular, tutoría de tesis de posgrado, evaluación de proyectos de investigación, promoviendo una formación científica y ética orientada a la solución de problemas reales. Pues hoy nos va a compartir la ponencia Efectos de las estrategias gubernamentales de economía circular en la industria de la transformación para la promoción del desarrollo sostenible. Pues sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Carmen de Valle y adelante, el micrófono es suyo, doctora. Hola, buenos días. Gracias, maestro Jacob. Muchas gracias también por la invitación, de todos estos organizadores sobre el primer foro internacional de lo que es la pobreza y desigualdad. Muchas gracias. Vamos a empezar pues bueno, con esta ponencia. Espero que sea de su agrado, que sea enriquecedor. Y pues bueno, ya sé, maestro Jacob, ya se observa. Se observa perfecto. Ok, profe, que estábamos haciendo algunas. Ok, bueno, sí, como lo comentaba el maestro Jacob, aquí nos dedicamos a lo que es la investigación. Vamos a empezar con el primer tema, que son los efectos de las estrategias gubernamentales de economía circular en la industria de transformación. De hecho, esto es parte de un capítulo de un libro, el cual se va a publicar en el estado de Veracruz. Vamos a empezar con un resumen totalmente ejecutivo en el cual los objetivos principales es ver la correlación de las políticas públicas dentro de la economía, en el cual va a influir en los sectores productivos, pero en particular en lo que es el sector de la industria de la transformación. Eh, Aquí, pues obviamente, en estos efectos ambientales hemos visto escasez de los recursos naturales. Como siempre se los comento a las nuevas generaciones que están estudiando la ciencia económica. En nuestros tiempos les estoy hablando de hace 25 años, 20, en el cual la ciencia económica solamente se dedicaba a satisfacer las necesidades, a administrar esos recursos a través de planeaciones estratégicas para poder satisfacer las infinitas necesidades, pero en la actualidad
todo va cambiando. En la actualidad es, sí, satisfacer esas necesidades, pero conservar estos recursos naturales para poder seguir satisfaciendo, porque es una ley que todo ser humano tenga ese derecho a poder acceder a todos los recursos, tanto financieros como ambientales, como naturales, para poder satisfacer esas necesidades. Pero bueno, los contextos globales en el ambiente actual, escasez de las materias primas, precios inestables, cadenas vulnerables, etcétera, pues nos da a pie a lo que llamamos lo que es la economía circular, ¿no? Son nuevos paradigmas, principios fundamentales en el diseño de generar, de disminuir todos los residuos ambientales, la disminución de los gases de efectos invernaderos, de mantener productos y materiales de uso prolongado, restaurar y mejor los sistemas naturales. Todo esto, como sabemos, comenzó en el 2015, ¿no? Y vamos hacia ver resultados al 2030, ya casi 5 años para y lo que nos falta para dar respuesta, para dar resultados en este enfoque. Pero bueno, todo tiene un marco legal, como si en una investigación. Empezamos en México en 1988 estableciendo la ley de equilibrio ecológico y protección ambiental, en el cual pues la única actividad es no afectar al equilibrio ecológico. Posteriormente se da en 1990 un programa nacional de desarrollo ambiental en donde se reconoce aquí las amenazas de lo que son los ecosistemas por actividades industriales urbanas. Sabemos que los tres sectores productivos tienen impacto negativos dentro del medio ambiente, tanto en el sector agrícola como el sector de transformación, como el sector de servicios. Pero en este artículo nos vamos a enfocar plenamente en lo que es el sector productivo, ¿no? En el cual también, como un antecedente de legal, la Ley General de Cambio Climático en el 2012, metas de reducción al 30% sobre los gases efectos invernaderos para el 2020 y ya en el 2050 casi el 50%. Obviamente esto ya nos ha rebasado, ¿no? Obviamente esto creo que lo que planeamos hacia 2050 ya lo tenemos que establecer en el 2025, ¿no? Eh, Aquí, dentro del enfoque de la pandemia del 2021 con la Ley General de Economía Circular, promueve el uso inteligente de productos basados principalmente en lo que siempre se ha mencionado: reciclaje, reutilizar y renovar a través de todos los residuos establecidos. Bueno, también en el marco existen instituciones claves como Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el cual lidera políticas ambientales del país y evalúa manifestaciones de un impacto ambiental, que como lo hemos visto, algunos han sido insuficientes. La Institución Nacional de Ecología y Cambio Climático genera investigaciones científicas para apoyar decisiones y estrategias gubernamentales para los problemas ambientales. También tenemos la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, en el cual va a vigilar y sancionar algunas actividades que dañan al medio ambiente. También la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad. Y pues bueno, lo que mucho conocemos como CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, que gestiona los recursos hídricos. Pero bueno, como les estaba mencionando, en el 2015, en el septiembre, miembros, ¿no?, a nivel internacional para hacia el horizonte de la Agenda 2030 en el desarrollo sostenible, en el tema de transformar con este lema, ¿no?, de transformar nuestro mundo, pues están basados en los 17 objetivos y 169 metas. Algunos objetivos que sustentan nuestra investigación: el, el 9, en el cual la industria, innovación e infraestructura, que debe de disminuir ese impacto negativo hacia el medio ambiente. Otro, lo que es el 12, la producción y consumo responsables.
en el cual pues hemos visto empresas transnacionales como lo que es Bimbo, si tienen algunas éticas, algunos valores, algunas actividades que tratan de implementar en México, pero no son suficientes. Hay que recordar que es uno de los participantes o agentes económicos significativos en el impacto ambiental. También mencionamos otro objetivo de desarrollo sustentable, el 13 es acción por el clima, eh, eh, que es el objetivo principal en lo que es los cambios climáticos. Y ya por último, el objetivo 17 alianzas para lograr en conjunto todo esto y el bienestar social. Hay que recordar que en el sector de transformación solamente no es primordial la importancia del crecimiento económico, sino de un desarrollo sustentable, ¿no? En el cual pues tenemos que fundamentar todas estas actividades. Eh, Como hemos mencionado, la evolución de los objetivos de desarrollo sustentable, el avance y retos a partir de esta periodicidad de 2016 al 2023. En el primero inicio, compromiso mundial para reducir todo lo que conlleva a la pobreza, promover sociedades pacíficas e inclusivas. En el periodicidad del 2018 al 2019, un progreso, acceso a diferentes servicios sociales, como le he mencionado, no solamente un crecimiento, sino un bienestar social. Obviamente se nos atravesó una pandemia, ¿no? Bueno, no es que se nos haya atravesado, sino se planteó una problemática a nivel mundial sobre lo que es la pandemia, impactos severos que pues se vieron reflejados con lo que es el COVID. Aquí pues nos gritan, nos establecen, se enfoca a lo que es el sistema de salud, se ve reflejado deficiencias sobre el mismo y pues bueno, en el 2022-2023 una recuperación en múltiples áreas para potenciar y alcanzar metas mediante la cooperación para poder obtener resultados. Actores claves en la economía circular, lo hemos mencionado, autoridades, empresas, consumidores, facilitadores. Las autoridades, como el gobierno, deben de diseñar políticas públicas, establecer regulaciones, promover respaldo financiero, que lleva el agente económico, la empresa, a adoptar modelos circulares que nos van a ayudar a optimizar todos esos recursos y mejorar pues la actividad corporativa. Los consumidores, que somos las familias en economía, practicar el reciclaje, la reutilización y el consumo responsable en el ámbito de las actividades cotidianas. Y pues bueno, facilitadores, organizaciones externas de coordinación y gestión de residuos y promover lo que es la economía circular. Todo esto pues son actores indispensables para que la economía circular permanece a todos los niveles de la sociedad y tengamos lo que es obtener lo que es el objetivo primordial, implementar economías circulares y obtener el bienestar social. Pero bueno, rápidamente se establece variables de estudio como las políticas públicas, factores económicos, factores tecnológicos, factores ambientales. Se corre un modelo. Aquí en el modelo final, gestión de residuos, se establecen coeficientes. Con respecto a la variable de gasto en protección ambiental, protección de sueldos y aguas, se observa estadísticamente la representación de actividades de recolección, tratamiento y disposiciones finales a través de los residuos sólidos generados por todas estas actividades domésticas y comerciales. También erogaciones del sector público destinados a prevenir, controlar y remediar toda la contaminación. Pero bueno, Doctora, resultados le quedan claves. 5 minutos. Gracias. Resultados claves de nuestro modelo, capacidad explicativa y el nivel de confianza del 99%, gestión de residuos, protección ambiental, sueldos y aguas. Hazme preguntar, bueno, aquí la validación de estadística a través de las pruebas de Dubreuil-Watson,
Brembach, Godfrey, Brubach, Godfrey y la Vera. Me pregunta, maestra, doctora, por qué el modelo de regresión lineal? Porque existe, para revelar que existe o establecer que existe una correlación entre la variable dependiente, que es el desarrollo sustentable, a través de variables ya mencionadas. Aquí el modelo robusto y confiable, el modelo va a explicar el 97% de viabilidad de la muestra de variables elegidas correctamente y ofrece datos concretos. La prevención clave de efectos del gasto en protección de suelos y aguas sugiere que invierte acciones preventivas y reduce toda la necesidad de gastar a lo largo del tiempo. Pero bueno, como nos acaba de mencionar Jacob, nos falta poquito tiempo. Los hallazgos sugiere prioricidad y prevenir para hacer más eficiente el presupuesto y lograr una sustentabilidad más duradera y solamente en el enfoque del sector de transformación. Recomendaciones para estas políticas públicas que se vieron reflejadas en las deficiencias: fortalecer la inversión en prevención, coordinar políticas ambientales, integrar gestiones de residuos con programas de remediación bajo una estrategia unificada, implementar sistemas de seguimiento, mecanismos de monitoreo para ajustar políticas y asegurar esos resultados viables. No solamente es, ok, vamos a crear, sino vamos a implementar algunos sistemas de seguimiento para poder tener resultados viables y un desarrollo sustentable. Promover y colaborar multisectorial, fomentar alianzas entre gobiernos, entre empresas, entre academias y sociedades civiles para tener un mejor resultados. Otras de las recomendaciones: utilizar y analizar cuidadosamente y cuantitativamente todos los resultados establecidos para diseñar políticas efectivas y sostenibles. Cuando la economía circular se apoya de todos estos instrumentos ya mencionados, pueden ser verdadero motor para el cambio que nos va a llevar a un modelo de desarrollo más ajustado, más eficiente y más resistente. Pero bueno, muchas gracias. Y pues bueno, esto es retos que nosotros actualmente se están viendo reflejados y tenemos que pues implementar sistemas para obtener un desarrollo sustentable. Muchas gracias, maestro Jacob. Muchas gracias, doctora. Qué interesante. Sin duda, lo que usted menciona es muy importante, ¿no? La participación de los múltiples sectores en esta tarea que nos, y pues involucra a todos, ¿no? El gobierno, las empresas, las organizaciones, la sociedad civil. Sin duda, todos estamos involucrados en este, pero importantísimo también el papel del Estado en sus políticas públicas para llevar a buen término, ¿no? Todo lo que nos hemos propuesto. Ok, muchas gracias, doctora. Vamos a pasar con nuestro siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente viene directito desde Colombia. El compañero maestro Carlos Moreno Salguero, de la Universidad de Manizales, Colombia. Él, vamos a leer un poco de su semblanza del maestro Carlos. Él es ingeniero agrónomo, tiene el magíster en ciencias agrarias. Su línea de investigación es en protección de cultivos, doctorante en desarrollo sostenible. Su línea de investigación es la de biosistemas integrados. Es docente de tiempo completo en la Universidad Nacional Abierta y a distancia, allá en Colombia. Nos va a presentar hoy su tema que tiene que ver con lo que está desarrollando en el doctorado y el cual se titula Perspectivas bioeconómicas de la mosca soldado negro, Hermetia illucens en América Latina y el Caribe. Pues le damos la más cordial bienvenida, maestro Carlos, y bueno, el micrófono pasa de su lado. Muy buenos días para todos y para todas. ¿Me confirma el audio? Se escucha perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces en este espacio vamos a abordar algunos aspectos
perspectivas de la mosca soldado negro, un insecto nuestro de América que tiene un alto potencial y que se enmarca dentro del enfoque de la biotecnología, de la bioeconomía, puntualmente de un enfoque de bioeconomía circular, como lo abordaba la doctora Carmen Valle hace un momento, pues hace parte de esas posibilidades tecnológicas que contribuyen a problemáticas de orden global. Para abordar entonces el tema, retomo el concepto de bioeconomía, haciendo la salvedad que para el concepto de bioeconomía no se tiene un consenso a nivel mundial, son múltiples enfoques, pero que el concepto que he abordado es el que reúne la mayoría de estas iniciativas, y es que la bioeconomía es la producción y conversión sostenible de recursos biológicos renovables y que permite obtener alimentos, energía, materiales y productos químicos. Se fundamenta en un modelo económico basado en el conocimiento y en la biotecnología y tiene como propósito sustituir progresivamente a los recursos fósiles. Se definen tres enfoques en la literatura. El primero es el biotecnológico, el segundo es la biorefinería y el tercero es un enfoque de bioeconomía circular y bioeconomía o economía verde. ¿Cómo contribuye entonces la bioeconomía a la sostenibilidad? Pues básicamente desde tres ejes importantes. El primero es la reducción de la dependencia a los combustibles fósiles, el segundo es la mitigación al cambio climático y el tercero es la valorización de residuos orgánicos y coproductos agrícolas. Y se enmarca en la transición en términos de límites planetarios y justicia ambiental. Una problemática global es la inadecuada gestión de residuos, puntualmente de residuos, desde múltiples residuos, de residuos ordinarios. Se prevé que para el año 2050 aumente la producción de residuos en 3.400 millones de toneladas. Los países que mayor aporte tendrán serán los países de renta baja y media con un 40% y los países de renta alta con un 19%. De acuerdo con datos del 2018, el promedio de producción de residuos orgánicos, perdón, de residuos ordinarios a nivel mundial se encuentra en 0,74 kilogramos persona día. El dato a nivel regional, es decir, América Latina y el Caribe, se encuentra en 0,99 kilogramos persona día. Si vemos el caso de México, se encuentra por encima del promedio global y el promedio regional. Y para Colombia, el país de donde provengo, nos encontramos por encima del promedio global, pero por debajo del promedio regional. Cuando, cuando analizamos la composición de este tipo de los residuos que generamos, nos encontramos que el 52% corresponden a residuos de origen orgánico. Y un dato interesante e importante es que menos del 1% es aprovechado. El 80% de la población de América Latina habita en áreas urbanas, es decir, que nos convertimos en una sociedad de urbes y el problema o la gestión para nosotros que somos países de renta media, la gestión de los residuos pues es aún un problema mayor. El enfoque entonces de aprovechamiento de estos residuos orgánicos en América Latina se ha basado en un enfoque, por supuesto, tecnológico y predominan los procesos térmicos, entre ellos la incineración y la pirólisis y gasificación para la obtención principalmente de energía y algunos fertilizantes y enfoque basado en procesos bioquímicos a través del compostaje, la digestión aerobia, la fermentación y vertederos con captura de gas. Es aquí donde se identifican esas potencialidades para generar unos procesos alternativos que sean más holísticos y que estén más en línea con un enfoque de sostenibilidad o sustentabilidad. Desde el enfoque académico, entonces, la investigación en bioeconomía en América Latina y el Caribe se ha desarrollado en modelos de negocio y modelos tecnológicos y se evidencia que hay deficiencias o temas que son muy incipientes, son la gobernanza. Se requiere entonces de políticas, estándares, regulaciones y estructuras financieras adecuadas que
estimulen el establecimiento y desarrollo de estos procesos bioeconómicos, pues que tienen un alto potencial. Cuando vemos entonces la producción científica, nos encontramos que a partir del 2005 y hasta el 2010 inicia ese crecimiento exponencial, ese interés en abordar la bioeconomía y otros temas que son relacionados. Entonces tenemos allí la economía circular, bioeconomía circular, ecoeficiencia y demás categorías que están en esta misma tendencia. Entonces, ¿cómo se relaciona la gestión de los residuos con la llamada mosca soldado negro? Pues el principal sustrato o la fuente de alimentación de este insecto son los residuos orgánicos, de forma tal que estos insectos, que son moscas, pero no son moscas como las que conocemos comúnmente, que están asociadas generalmente a problemas de salud pública, estos insectos son inocuos, no se consideran plagas y tienen una particularidad, y es que son originarias de América tropical. Estos insectos, pues generalmente están aislados de los centros urbanos, o mejor, evitan las personas. Ellas están de forma natural en el ambiente y son importantes desde el punto de vista de prestación de servicios ecosistémicos. Ellos degradan cadáveres, se alimentan principalmente de cadáveres, y son también importantes en la entomología forense. Estos insectos entonces cumplen, o mejor pasan por 5 estados de desarrollo en su etapa inmadura, desde huevo hasta prepupa. Se alimentan de diversas fuentes de materia orgánica, es decir, biomasa. Un gramo de huevos puede producir alrededor de 10.000 larvas que consumen 25 kilogramos de residuos en un periodo comprendido entre los 15 y 20 días, que es su estado larval y es el único estado que se alimenta. En materia seca encontramos que entre el 40 y el 50% contiene proteína. El 40 y el 50% corresponde a proteína en materia seca, y hasta un 35% de grasas. Los estados adultos alcanzan aproximadamente 1.5 centímetros, y el estado de prepupa, que es el anterior al adulto, hasta 2.6 centímetros, esto dependiendo de la fuente nutricional, dependiendo pues de los residuos que sirvieron como soporte nutricional para el insecto. Abordábamos entonces al inicio de la presentación esos 3 enfoques de la bioeconomía, pues la mosca soldado apuesta, o mejor contribuye a esos 3 enfoques, desde el enfoque biotecnológico, desde la biorefinería, porque a partir del insecto es posible producir biodiesel, y a través de la economía circular y la economía verde. Aunado esto a procesos del sector primario, como la generación de biofertilizantes y la posibilidad de obtener fuentes de proteínas para diferentes especies pecuarias. Entonces, ¿cómo los residuos orgánicos, que son un problema medioambiental, industrial, agrícola y pecuario, se convierten en una posibilidad y en un potencial para su valorización a través de este insecto? Veámoslo en cifras, con datos del 2018. En el año 2018 se produjeron 541.000 toneladas de residuos por día en América Latina y el Caribe. Considerando que el 52% corresponde a residuos orgánicos, entonces tenemos que 281.320 toneladas correspondían a residuos de origen orgánico. Si convertimos, o mejor, si tuviéramos la oportunidad de aprovechar estos residuos orgánicos y suministrarlos a moscas, a larvas de la mosca soldado negro, obtendríamos 112.000 millones de larvas, que en peso es equivalente a 28.132 toneladas. Si las deshidratamos, obtendríamos 8.439 toneladas, y que si extrajéramos la proteína de esa materia seca, tendríamos 3.376 toneladas de proteína. Con esa proteína podríamos suplir las demandas nutricionales de proteína de 422.000 gallinas ponedoras por día.
Y si extrajéramos la grasa para producir biodiesel, tendríamos una producción de biodiesel de aproximadamente 3 millones de litros de biodiesel. Se estima, o mejor, se, se, se registra en México una producción inferior a 100 millones de litros de biodiesel durante el 2024. Es decir, que nosotros, si lográramos aprovechar todos los residuos orgánicos, a través de este enfoque podríamos suplir las necesidades, o mejor la producción que tiene México, en alrededor de 4 meses. Carlos, te quedan 5 minutos. Y una de las estrategias importantes es, o mejor, de las posibilidades que tiene este insecto, es que se puede producir desde unas estrategias o unas metodologías muy artesanales hasta unos desarrollos muy avanzados. Por fortuna, en el trópico, y como el insecto es de esta región, pues nosotros no requerimos mayor infraestructura ni mayor tecnología para la producción masiva. ¿Cómo se integra entonces a la Agenda 2030? Pues a través de la dimensión, a través de estas dimensiones, y las voy a enunciar, a través de de la dimensión reducción de la pobreza, generación de empleo verde en zonas rurales y urbanas, ingreso por venta de biomasa y derivados. Desde la seguridad alimentaria, la producción de proteína sostenible para la alimentación animal y fertilizantes naturales para la agricultura local, desde la producción y consumo responsable, aprovechamiento de residuos orgánicos y cierres de ciclos productivos, desde la acción por el clima y el ecosistema, la reducción de emisiones y recuperación de suelos a través del compostaje, desde la dimensión de energías sostenibles, la obtención de biodiesel a partir de grasa larval, desde el trabajo decente, innovación, promoción de biofábricas comunitarias, emprendimientos verde y transferencia tecnológica, y a través de la reducción de las desigualdades, la inclusión de comunidades rurales a grupos vulnerables en cadenas de valor bioeconómicas. Como conclusiones, entonces en América Latina enfrenta desafíos significativos en la gestión de residuos sólidos orgánicos. Si bien existe un crecimiento sostenido sobre investigaciones relacionadas con la biotecnología y la valorización de residuos, pues la dimensión de gobernanza, el financiamiento y la inclusión social aún permanecen en rezago. Se requiere entonces la articulación entre la academia y el Estado y el sector privado para consolidar políticas de bioeconomía con enfoque territorial y que sea inclusivo. El potencial bioeconómico de Hermetia y Lucen en América Latina y el Caribe se consolida como un modelo transformador para el aprovechamiento de la biomasa y residuos orgánicos, promoviendo la transición hacia sistemas productivos de baja emisión de carbono, alineados, por supuesto, con la Agenda 2030. La mosca soldado negro emerge como una especie de alto potencial biotecnológico en América Latina y el Caribe, dado su capacidad para la conversión de residuos orgánicos y la posibilidad de aprovechar estos estados larvales inmaduros como fuente de proteína, biocombustibles, abonos orgánicos, entre otros derivados de la biotecnología. Y finalmente, la bioeconomía basada en Hermetia y Lucen contribuye al desarrollo sostenible mediante la generación de nuevas cadenas de valor, la reducción de las desigualdades rurales y urbanas y la mitigación del impacto ambiental generado por la inadecuada gestión de los residuos orgánicos, principalmente en áreas urbanas. Su implementación, pues, favorecerá la transición hacia economías más resilientes, socialmente inclusivas y ambientalmente responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu participación tan interesante. Lo que ha caracterizado a este foro es que ha sido un foro inter y multidisciplinario. Hemos tenido intervenciones de compañeros como Carlos o como el doctor Irata o como el doctor López López, que son ingenieros y que, bueno, nos dan otra mirada al respecto de cómo podemos abordar, ¿no? Además, desde las ciencias sociales, como desde otras podemos abordar el tema. Y muy interesante lo que estás planteando respecto a la bioeconomía, Carlos, con la Hermetia y Lucen. ¿M? Y bueno, es un proyecto que, bueno, es sumamente interesante, además de que lo podemos aplicar perfectamente en la región. ¿M? Muchas gracias, Carlos.
Ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente. Ella también viene de la Universidad de Manizales. Ella es la maestra Mabe Reginfo González. Ella es economista, especialista en finanzas, tiene el magíster en administración de empresas. Trabaja como docente de tiempo completo para la Universidad Surcolombiana de Pitalito, en Huila. Su línea de investigación es de desarrollo económico y humano. Ella nos va a compartir el día de hoy la presentación. Su ponencia tiene que ver con enfoques del turismo sostenible y gobernanza para el sur de Huila, Colombia. Adelante, Maver. Hola, muy buenos días a Buenos todos días. y todos los asistentes. Me alegra pues poder participar. Quisiera pues dar una perspectiva acerca de cómo se ha venido desarrollando el turismo sostenible y la gobernanza territorial para el sur del Huila, Colombia. Entonces, pues mi agenda, una breve introducción, luego vamos a ver lo que es la evolución cronológica del concepto de turismo, turismo sostenible y turismo sustentable. Seguimos con la Agenda 2030 y los ODS en actualidad, para terminar con la gobernanza turística y el desarrollo local. Bueno, el turismo es una de las actividades socioeconómicas con mayor expansión mundial. Es un cambio que se ha venido presentando en nuestra actualidad y que ha denotado un cambio hacia dejar el extractivismo por una actividad, digámoslo así, que no genere tanto impacto en los territorios. Pero pues, esa era la mirada del turismo inicialmente, ¿no? Luego miramos el turismo, cómo desde sus orígenes hasta la actualidad se han pasado a unas perspectivas de sostenibilidad, gobernanza territorial y desarrollo local, para entrar a hablar de la sustentabilidad, que surge como respuesta a los efectos negativos, presión sobre los recursos naturales, desigualdades sociales y pérdida cultural. Hablamos de ella desde la Cumbre de Río de 1992, en la Agenda 2030, en la ONU. El turismo se reconoce como el motor para alcanzar algunos de los objetivos de las ODS. Entonces, ¿qué encontramos? Que el turismo corresponde al 10% del Producto Interno Bruto Mundial y genera 1 de cada 10 empleos según la Organización Mundial del Turismo. Aquí encontramos la evolución, cómo ha venido teniendo una transformación hacia el crecimiento. Aquí vemos la caída en la pandemia del 2020 para volver a los inicios antes de pandemia. Entonces, cada vez los territorios se incursionan en estas nuevas formas para lograr un desarrollo económico y local. Bueno, para hablar del concepto de turismo, turismo sostenible y sustentable, pues tenemos que abarcar 6 grandes momentos. El primer momento de 1900 a 1950, hablamos de un turismo de élite, ¿sí? Un turismo de masas, perdón, un turismo de élite donde solamente las personas que tienen un dinero, digamos así, en proporción alta, es quien puede hacer turismo. Entonces hablamos de actividades de ocio y de prestigio para las clases altas. Y esta surge después o con la revolución industrial, con el aumento de los viajes marítimos y el tren ferroviario. Bueno, luego encontramos el turismo de masas que va de 1950 a 1970. Aquí hablamos de un turismo masivo a los diferentes países, continentes, donde el crecimiento económico, el crecimiento del transporte aéreo genera grandes movimientos de personas. Entonces, acá pues se genera tras la Segunda Guerra Mundial
Aquí encontramos que se genera especialmente en lo que es Europa y América del Norte y se promueve como un motor de desarrollo económico y de modernización bajo la lógica de la oferta y la demanda. ¿Sí? Entonces aquí no se tienen en cuenta aún los impactos territoriales, sociales, ambientales que genera estos destinos turísticos o esta visita a esos destinos turísticos, así como la explotación laboral, la dependencia económica de los destinos y la pérdida de la cultura. Luego nos remontamos a la época de 1970-1980, donde empieza a surgir el turismo alternativo. Este turismo alternativo nace de la conciencia ambiental, se proponen formas de turismo más humanas y ecológicas, y aquí empiezan a generarse las primeras críticas al turismo de masa, al deterioro ambiental global, y se generan informes como el Club de Roma en 1972, la Conferencia de Estocolmo, y que esto pone en evidencia los límites ecológicos del crecimiento económico. Aparece la idea del turismo alternativo más respetuoso con la naturaleza y con las comunidades locales. Luego nos vamos bueno, aquí emergen modalidades como el ecoturismo, el turismo comunitario, el turismo rural, que buscan reducir la huella ambiental y fortalecer la identidad cultural. En 1980 y 1990 ya empezamos a escuchar la palabra turismo sostenible. Entonces, se consolida con el informe de Brundtland en 1987, el cual plantea que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el de las futuras generaciones. Este principio se adopta por la Organización Mundial del Gobierno de Turismo en 1993, quienes definen el turismo sostenible como aquel que satisface las necesidades actuales y de las regiones anfitrionas, protegiendo y mejorando las oportunidades del futuro. Entonces, en América Latina surge paralelamente el término también de turismo sustentable, que es como el gran debate, con una matriz más, con un tema más económico, ecológico y de conservación del medio ambiente, centrado en la preservación de los ecosistemas. Por último, encontramos el turismo hacia la gobernanza sostenible, donde aquí ya se institucionaliza este concepto, ¿sí? Entonces encontramos que se prioriza la participación local de redes de cooperación, de turismo comunitario como estrategia de equidad. Acá algunas cartas como la Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote en 1995, la Cumbre de Río, investigadores como Hunter y Weber en 2006 destacan que la sostenibilidad es un proceso dinámico de adaptación y no de estado fijo. Entonces, acá ya a partir de los años 2000 se reconoce que la sostenibilidad del turismo depende de la gobernanza territorial, es decir, como actores públicos, privados y comunitarios toman decisiones conjuntas sobre el destino. Autores como Bravel, como Baggio, abordan la gobernanza desde un enfoque de redes colaborativas donde la cooperación, la confianza y la participación ciudadana son esenciales en el fortalecimiento de esta gobernanza turística. Entonces, aquí las comunidades locales se ven como actores o agentes activos y no simples receptores. El turismo sostenible en la Agenda 2030 y los ODS. Pues aquí encontramos que los ODS han apuntado, o el turismo sostenible le apunta a lo que es el ODS 8, trabajo decente, el 12, consumo responsable, y 17, lo que tiene que ver con alianzas. Se reconoce que el turismo sostenible es el camino para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y por tanto, se habla de que es importante esa medición y el uso de indicadores integrales, como es el TDG barómetro, el índice STEI,
que permiten mirar cómo avanza el tema de la sostenibilidad turística en camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, en América Latina emerge una visión de turismo territorialmente gobernado que vincula la sostenibilidad con justicia y desarrollo local. Ay, mira que no. Bueno. Entonces, pues el tema de gobernanza turística y desarrollo local va muy de la mano con el tema de establecer un turismo comunitario como estrategia de empoderamiento y equidad territorial. ¿Qué hemos encontrado a nivel mundial en los últimos 10 años? Los estudios que se han hecho en turismo sostenible y gobernanza territorial tienen dos enfoques. En Europa, especialmente en los países del norte global, se encuentra gran parte de los estudios que tienen que ver con enfoques tecnocráticos y basados en indicadores orientados a la medición institucional y a la eficiencia de los sistemas de gobernanza, como evidencia el Índice de Turismo Sostenible, STEI, y otras herramientas desarrolladas. A ver, te quedan 5 minutos. Gracias. En contraste con el sur global, particularmente lo que es Asia, América Latina, se encuentran estudios en turismo que vinculan estrechamente con procesos comunitarios, patrimoniales y de justicia social. Entonces son como los dos enfoques que se ven a nivel mundial. Se hablan actualmente de 5 ejes. El primero tiene que ver con gobernanza territorial orientada al turismo sostenible. Aquí se hablan de estudios de planificación turística, la aplicación en esquemas de zonificación orientados a la conservación y el desarrollo. El segundo eje es la participación comunitaria y gobernanza colaborativa orientada al turismo sostenible. Aquí se hace un análisis de los procesos de construcción colectiva del turismo y el fortalecimiento del liderazgo local, las redes de cooperación y el capital social como factores claves para la sostenibilidad. Aquí es muy importante lo que es la participación comunitaria y la toma de decisiones. Como tercer eje encontramos las políticas públicas e institucionalidad para el turismo sostenible. Aquí los estudios agrupan investigaciones que analizan críticamente la formulación e implementación de políticas de turismo sostenible y se habla de estrategias de desarrollo territorial y sostenibilidad turística. El cuarto enfoque tiene que ver con la sostenibilidad y resiliencia en contextos de crisis. Aquí ya salen los estudios que analizaron el impacto de la pandemia del COVID-19 y se define como un punto de inflexión de estos estudios para cambiar el paradigma tradicional del desarrollo turístico. Aquí se promueven estrategias orientadas a la diversificación económica, la reducción de vulnerabilidades y el fortalecimiento de la capacidad adaptativa de los destinos. Y como quinto eje, encontramos instrumentos de evaluación para la innovación tecnológica para el turismo sostenible. Este agrupa estudios enfocados en el uso de herramientas tecnológicas para monitorear el desarrollo turístico y fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces aquí encontramos el índice de sostenibilidad, tableros digitales y modelos de simulación. Por último, y en conclusión, puedo decir que el turismo ha transitado desde una visión economicista y extractivista hacia una concepción sistemática y territorialmente gobernada. El turismo sostenible actual no solo busca minimizar los impactos, sino generar valor compartido, fortalecer identidades locales y promover la resiliencia de los territorios frente a los desafíos globales. Por tanto, se busca que se dé un giro a este concepto de la sostenibilidad turística, buscando la sustentabilidad en un proceso continuo de construcción colectiva guiado por los principios de equidad, participación y corresponsabilidad. Esa sería mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Maver. Qué interesante el tema. El gran reto que sigue teniendo el turismo, ¿no? Frente a una mirada economicista y extractivista del mismo. Muy importante reto que tiene
el turismo en este sentido, Maver. Y bueno, pues al final en este concepto que también todavía no termina de tener consenso, ¿no? Del desarrollo sustentable, en donde debe de tener Sí. considerado las dimensiones económica, cultural y medioambiental para que efectivamente sea sustentable. ¿M? Muchas gracias, Maver. Ahora vamos a darle... bueno, están apareciendo ya algunas preguntitas en el chat. Les vamos a dar al final de las presentaciones un espacio para poderlas, bueno, las vamos a concentrar y se las vamos a hacer saber para que nos hagan favor de compartirnos su opinión al respecto. Bueno, vamos a darle ahora paso al maestro Volnet Iván Reales Becerra. Él también nos acompaña de la Universidad de Manizales. Él es licenciado en Química y Biología, especialista en Ecología, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible. Tiene el Magíster en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Tiene otro Magíster en Educación en Línea, Gestión y Evaluación Educativa. Es docente en la Universidad Tecnológica de Chocoy, Universidad Distrital de Bogotá. Sus líneas de investigación en la ecología, la química ambiental, la educación ambiental. Es asesor pedagogo de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores. Es coordinador de docentes, pensionados activos y no activos en la ADE, en la Asociación Distrital de Trabajadores de Educación en Bogotá. Y es docente distrital de Bogotá. Él hoy nos va a acompañar, permítanme por acá, nos va a acompañar con la presentación Representaciones Sociales y Educación para la Sostenibilidad en Docentes Nobles, Bogotá, DC, Colombia. Mi estimado maestro Volnet, el micrófono es suyo. Muy buenos días, mis estimados doctores. Como usted lo menciona, mi presentación es representaciones sociales de los docentes noveles sobre la educación y su concesión sobre la educación para la sostenibilidad y su inclusión curricular. Tengo la asesoría de la doctora Alba Leonidas Suárez, que es de la Universidad del Quindío en Colombia. En la agenda que tengo para mostrar, entonces, tengo los siguientes puntos. Una parte, primero, unas definiciones de la parte de las representaciones sociales, luego la contextualización, luego tengo la problematización, la pregunta de investigación, unos objetivos, unos supuestos que estoy viendo que posiblemente los voy a apartar de allí y ahorita comentaré por qué. Un marco teórico con antecedentes, metodología y referentes. ¿Sí me escuchan bien, sí? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, bueno, listo. ¿Qué son las representaciones sociales? Entonces, las representaciones sociales es como una forma, digamos, de conocer o aproximarnos a conocer o a mirar los conocimientos que tienen las diversas poblaciones, ¿sí? Y que esto pues nos sirve para tener, digamos, una posibilidad de buscar o incidir o transformar algunas actividades de la práctica docente que realizan docentes noveles. Esto tiene que estar en un contexto, o sea, debe ser situada y también nos da una posibilidad de hacer un conocimiento social de sentido común y pues, el cual está influenciado, sí es importante saber lo que es por la popularización del conocimiento y el papel mediático que representan los medios de comunicación en estos momentos que vivimos la hipercivilización. Dentro del contexto problemático, entonces yo enuncio, desde el año 1968 vienen los problemas, o si es la primera vez cuando aparecen las problemáticas ambientales en los campos económico, social y tecnológico, medioambientales y culturales. Y es así entonces cuando el Club de Roma, digamos, mediante el documento del informe Nuestro Futuro Común, publicado en 1972, busca iniciar a dar los primeros pasos para ver cómo se solucionan estas problemáticas que aquejaban a la humanidad en ese entonces. Después de eso transcurren 20 años cuando se da la cumbre de Río y viene la importancia del concepto de desarrollo sostenible y por ahí entonces escuchaba que nosotros hablamos y ese, el desarrollo le han puesto muchos apellidos, no sabe de aquí a 1 o 2 décadas qué otro apellido tenga, porque se habla de desarrollo sostenible, sustentable, sustentabilidad, ¿sí? Y pues la idea, lo que yo quisiera decir es que para mí todos esos apellidos que le ponen al desarrollo
deben ir en una sola dirección, que es exactamente de mirar cómo nosotros, los humanos, no miramos la naturaleza en forma de obtenerla como objeto de explotación, sino como hacerla parte de nosotros. Y entonces en la formación que impartimos muchos docentes, es mirar la nueva posibilidad de transmitir esos conocimientos hacia las personas que estamos formando para que ellos tengan otra mirada hacia la naturaleza. Por eso más adelante planteo lo que dice el doctor Maya cuando en el reto de la vida, que lo ambiental no se puede reducir solamente, digamos, a lo ecológico, porque a veces apenas miramos los aspectos ecológicos y hay muchos aspectos que tienen que ver o incluirlos en ellos, porque están las interrelaciones, estaría la parte de la tecnología y la misma complejidad que estas problemáticas medioambientales contienen. Y por lo tanto necesita una mirada más sistémica, que sea holística, integradora e interdisciplinar, y además también de los diferentes sectores, para poder, digamos, paliar esa gran cantidad de crisis que tenemos actualmente a nivel mundial. Luego, entonces, aquí en la contextualización de la problemática, hablo de la educación actual debe actuar y transformar dinámicas de la sociedad, como lo menciona la profesora Suárez y García, que dicen que se promueven y transmiten un conjunto de conocimientos, creencias, hábitos y valores coherentes con el modelo de desarrollo actual, en el que la postura del humano frente a la naturaleza es de dominación y apropiación, lo que estoy diciendo, o sea, cómo nosotros empezar a revertir eso y hacer posible que tengamos una mejor comprensión y que nos sintamos nosotros que hacemos parte de esa naturaleza y que ella no está aislada para nosotros apenas utilizarla y hacer explotación de ella. Hablo de un elemento fundamental que es los contextos. Yo no puedo extrapolar un problema medioambiental que esté sucediendo en Ciudad de México y llevarlo, por decir algo, a Bogotá o llevarlo a la región del Tapón del Darién donde yo soy. Los problemas ambientales allá van en otra dirección. Entonces yo no puedo tener una mirada para darle solución a esas problemáticas con la misma óptica, con la misma forma de hacer trabajo de la investigación desde ese razonamiento positivista que siempre nos ha llevado, ¿ya? Entonces aquí dice el señor Casabín que la localización del fenómeno de estudio es una realidad determinada, ¿ya? O sea, y eso va más allá de la mirada que quisiéramos darle, ubicando espacio o delimitando problemáticas que estemos estudiando. Continúo con la problematización y hablo entonces de lo que viene la era o de la etapa o la fase que se habla del antropoceno. Y ahí entonces hay unos elementos bien importantes que es la comprensión del ciclo del nitrógeno en la sostenibilidad alimentaria para la posibilidad de mirar cómo mirar la producción de alimentos a nivel mundial, mientras en unos países producen mucho o a veces nos mandan hacer los residuos, en otros países producen poco y tienen necesidades de alimentación. El segundo punto, que es el que estaba mencionando anteriormente, de los contextos locales y las desigualdades que existen. Y también los sistemas globales, digamos, más allá que de hablar de gobernanza como término neoliberal, deberíamos de hablar de otras dinámicas que necesitamos acá nosotros, los del sur, para poder gestionar y manejar nuestros recursos. Entonces, no sé, por eso digo yo, entonces, para terminar en esa parte, que los docentes principiantes de reciente vinculación al ejercicio profesional de la educación básica debemos de conocer sus representaciones y, digamos, qué percepción tienen ellos de esa formación que están dando ellos en el campo medioambiental para así posibilitar nosotros incidir en esos procesos que ellos están haciendo y mejorar y poder nosotros llegar hacia un desarrollo más sustentable y de mejor armonía con nuestro entorno. También sigo con la problematización, digo que en el ámbito académico y comunitario, el profesional educativo debe fomentar un trabajo de construcción colaborativa de conocimientos, ¿sí? Algo que sea de parte y parte. Ahora hay muchas posibilidades de que los estudiantes tienen la información. El problema es ellos cómo poder procesar esa información, entenderla, comprenderla desde otras miradas para poder aportar a las situaciones problemáticas que se puedan presentar en un entorno, digamos, educativo. ¿Y esto qué nos va a implicar? Una formación y unos desarrollos más dinámicos y flexibles, donde los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos de manera práctica y contextualizada sobre la educación para la sustentabilidad o sostenibilidad. Hago algunas anotaciones sobre lo que está sucediendo con la educación ambiental al tratar de incluirla en los currículos. Entonces, aquí
Rojas, que habla de la parte de Latinoamérica y falta una integración. En la parte disciplinar también se habla del PDI, que son los proyectos educativos institucionales que utilizamos en Colombia, que está dentro del marco de la Ley General de Educación, y la política de educación ambiental en Colombia. Continúo entonces cuando allí llego a formular mi pregunta que dice, ¿cuáles son las representaciones sociales del profesorado Nobel sobre el qué y el cómo incorporar la educación para la sostenibilidad en el currículo de la educación básica? Aquí en mi pregunta entonces hablo tanto de la parte de los contenidos, de los conocimientos que hay sobre esa educación para la sostenibilidad, y hablo también del cómo ese ejercicio, esa práctica docente nos pudiera facilitar una mejor comprensión y desarrollo de esa formación de ese estudiante. Luego tengo el objetivo general que habla de analizar las representaciones que tienen esos docentes. Y en los objetivos específicos tengo 5 objetivos, que el uno habla de identificar esas representaciones, el otro habla de evidenciar los mismos, de revelar barreras y obstáculos, y reconocer saberes que tienen los docentes y mirar la posibilidad de, digamos, otras alternativas, otras oportunidades de mejorar ese desarrollo de la educación ambiental. Los supuestos, hablando en términos ya y la comprensión que he tenido desde que he llegado acá en todo este mes que llevo de la pasantía en Ciudad de México y en Querétaro y en Toluca, puedo mirar que mirando uno o hablando uno desde la parte de la investigación cualitativa, es posible que estos supuestos como hipótesis como que no encajarían ahí, hacer una mirada más allá, porque nosotros vamos a tratar de indagar, de escudriñar, de mirar posibilidades y de entendernos con esos digamos, revelaciones que hagan los docentes para poder posibilitar otra alternativa para mejorar la educación ambiental. Entonces me pasaría esa parte. Entonces luego sí, aquí enmarco unos tópicos que son macro de lo que está sucediendo con esa razón positivista y tradicional y poco humanista que ha tenido el desarrollo del método científico y demás, cuando nos volvemos muy positivistas. Entonces, Aníbal Quijano, un peruano, dice que uno de los grandes problemas está el patriarcado, la forma como se ha manejado el patriarcado en las ciencias, ¿sí? Y también entonces habla de lo que es el racismo. Esos 2 elementos que son fundamentales tenerlo en claro. También tengo otro elemento grande, es que es la literacidad crítica que plantea Freire y Macedo, donde habla de la democracia ambiental, y ya iría esto a mirar de cómo se maneja esa información, cómo democratizar y mirar esa justicia ambiental hacia dónde va. Yo digo que es un concepto que nos están metiendo los del norte a nosotros con la justicia ambiental y con la resiliencia, dándonos como un paliativo. Pero yo creo que nosotros podemos hacer otras nuevas miradas teniendo estos elementos grandes para comprenderlos. Y el tercer elemento para esos tópicos que estoy mirando desde mi marco es la ecocrítica. Entonces tengo el racismo y el patriarcado. Tengo la literacidad crítica y tengo la ecocrítica, que se marca en 3 escalas, en 3 aspectos importantes, que son la escala, que es la escala, o sea, y hay una escala, ubico lo que es el contexto. O sea, ese contexto en Ciudad de México es muy diferente al contexto que puede haber en Toluca o el contexto que puede tener en el Pacífico. Y el otro elemento que marca la ecocrítica es la interdisciplinaridad. Y es aquí como nosotros, los profesionales en las diferentes disciplinas, podemos trabajar en conjunto, integrarlos, ¿sí? Podemos, digamos, transversalizar ese conocimiento y poder, desde la forma esa de integración, realizar y buscar soluciones a las problemáticas ambientales. Y también Volne, debemos, te quedan señor, 5 minutos. listo, y mirar cómo nosotros, en la forma de comunicar, hacemos y llevamos esos elementos. Entonces, hay elementos importantes que ya lo estoy diciendo allí, como la rosa, el género y la clase. En el marco teórico, entonces hablo de la educación general, la Ley General de Educación de Colombia, que es del año 1994, que es la famosa Ley 115. Y también miro los planteamientos de la UNESCO. Aquí en los objetivos de desarrollo sostenible, que para muchos tienen mucha diferencia, hay unos que sí están de acuerdo con ellos y otros que no. Considero que desde el IPN como que tienen una mirada más allá de esos objetivos, que solamente le faltan ya 4 años. Entonces yo enmarco el objetivo 4, y aquí en el 4, mirando una serie de documentos que hay, me he dado cuenta que exactamente en lo que es las políticas educativas referente a la formación docente y referente a esa instrucción y ese desarrollo en el aprendizaje de los niños, tiene deficiencias
en esos informes. Entonces, por allí es uno de los puntos donde yo quiero incidir y mostrar cómo puede haber otra posibilidad de manejar esa enseñanza, pero que parta exactamente de los docentes, porque a veces nosotros los docentes queremos que nos lleven la fórmula y nosotros no realizamos las investigaciones. Entonces es importante que desde una mirada, un docente como yo que llevo más de 30 años en la educación, de hacer esa mirada para ver cómo posibilitar otra alternativa para la educación en la sostenibilidad en la formación de los estudiantes. Entonces, enmarco el 4, el 11 y el 12. Hablo de unos antecedentes de la planificación curricular, de la educación ambiental, y ahí menciono algunos autores. Luego, en la metodología, sí tengo que van a ser estos tres autores importantes, que es Moscovici, con su teoría, o Jodelet y Apri para mirar la teoría de las representaciones sociales y mirar lo que plantea Jodelet y Apri para eso. Y más adelante, entonces, hablo que eso debe tener su rigor científico, siguiendo el proceso de codificación y análisis y mirar la triangulación y demás. Aquí, este término que tengo adelante, no por eso lo embarco más abajo, no categorías, sino dimensiones, porque categoría exactamente sigue eso en esa razón positivista y ese método científico. Entonces yo no puedo tratar a ese, digamos, sujeto, porque es que nosotros, los humanos, no somos objetos, no como objetos de estudio, somos sujetos de estudios. Entonces, a veces, o sea, entonces, por favor, entonces diferencie y delimite y ubique sujeto de estudio. No, nosotros somos sujetos, porque somos personas sentipensantes que podemos tener mirado otra cosa, como lo decía el paisano que cumple 100 años de su natalicio, el amigo Fab Borda. Entonces, habría hablar, y yo hablaría de dimensiones, de la cognitiva, de la afectiva, de las prácticas pedagógicas, del contexto y la normatividad. Y tengo finalmente entonces algunas referencias, y para eso sé que ustedes tienen mucha trayectoria en eso, y casualmente el día lunes que estuve por allá, me vine desde allá de la universidad de ustedes como a las 7, 8 de la noche y pude comunicarme con el doctor Calisto Flores, que es uno de los que más ha manejado las representaciones sociales acá en México, y ustedes tienen buena trayectoria de eso y me ha servido mucho lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Volnet, muchas gracias. Qué interesante, ¿eh? Una mirada, pues, amplia, desde lo químico, la biología, la ecología y la docencia. Los docentes nobles. Qué papel tan importante para los docentes nobles y qué responsabilidad también, ¿no? Porque pues es desde el inicio de el ejercicio de su docencia abordar el tema que es ya inaplazable e inevitable, ¿no? Sobre el cambio climático y evidentemente, ¿no? Como dices tú, hay una pues diversidad de los apellidos respecto, ¿no? A las posibles soluciones, pero sí sabemos cuál es el origen, ¿no? Del problema. Y Sí. entonces allí hay que enfocarnos. Muy bien, pues muchas gracias, Volnet, por tu ¿Listo? interesante participación. Ahora, si me lo Gracias. permiten, pues vamos a darle paso. Ah, otra cosa, Volnet, muy interesante, del papel del docente. Por ahí en la mesa 2 se hablaba, ¿no? Hubo algunas intervenciones Sí. de los compañeros que presentaron respecto al papel del docente. Es sumamente importante. Hay que conectar esta mesa número 4 con la mesa número 2. Aquí hay una conexión muy importante. Ahora sí, si me lo permiten, voy a abrir paso a las preguntas y las respuestas. Les pido, por favor, bueno, seamos sintéticos, quien quiera participar también, porque pues tenemos encima la otra mesa y tenemos de tener unos minutitos antes para poder hacer algunas pruebas técnicas. Entonces, a ver, las voy a leer las preguntas. Tenemos tres, cuatro hasta este momento. La primera sería, ¿cuál es el potencial de la mosca soldado negro para generar empleos verdes y promover el desarrollo económico inclusivo en comunidades rurales? Pregunta número uno. Pregunta número dos, ¿cómo se puede medir y valorar económicamente el impacto del turismo sostenible en la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad? Y tenemos otras preguntas que están igual que las anteriores, pero estas sí le ponen este título para la maestra Maver. ¿Qué problemas se evidencian en la implementación de políticas para el turismo sostenible? Para el doctorando Bulnet, ¿qué tipo de deficiencias se evidencian en la integración de la región? Y finalmente,
¿Cuáles son las prácticas pedagógicas más comunes para los alumnos? Caray, bueno, son preguntas que exigen una respuesta que tal vez nos podríamos llevar otra sesión completamente, pero les pido por favor sean lo más sintéticos que se pueda. Adelante, quien quiera tomar el micrófono es suyo. Maestro Jacob, en el orden en el que se realizaron las preguntas, definitivamente como empleos verdes y como integración de comunidades de base campesina y población vulnerable, pues la mosca soldado tiene un potencial muy alto. En Colombia ya se han desarrollado unos procesos interesantes con desmovilizados del conflicto armado. Se generó un proyecto a partir de mosca soldado que se llamó Insectos para la Paz. Han habido otras iniciativas en aras de generar biofábricas comunitarias. Precisamente es mi trabajo de investigación en el doctorado, donde estamos trabajando con pequeños productores para que sean integrados a renglones productivos de importancia económica en el país, como es la piscicultura. Entonces, definitivamente es un enfoque incluyente que va en aras o se enfoca en precisamente reducir esas brechas. Entonces, llevar tecnología o mejor a través del diálogo de saberes, tecnología y conocimiento con las comunidades y para las comunidades y que, por supuesto, pues tenga una viabilidad económica. Sería a grande rasgo la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A ver, Maestro Jacob, ¿me sí, escuchas? adelante, Maver. Bueno, continuando con las respuestas que tenemos formuladas, entonces, a la primera pregunta que me hacen, que es, espérame, ¿cómo se puede medir y valorar económicamente el impacto del turismo sostenible en la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad? Bueno, es fundamental entender que está el turismo y el turismo sostenible, ¿cierto? Pero hay que entender que ese turismo sostenible promulga por fortalecer lo que es el cuidado del ambiente y la protección de la cultura. Entonces, partiendo de que se desarrolle un turismo sostenible, se puede hacer una revisión o una medición a través de los beneficios económicos y sociales que genera la actividad turística frente a sus costos ambientales. Entonces, en primer lugar, este turismo sostenible actúa como un servicio ecosistémico cultural, ya que contribuye a mantener los paisajes, los hábitats y las prácticas tradicionales que fortalecen la biodiversidad. Partiendo de allí, entonces, se debe realizar una medición mediante indicadores ambientales, como es el consumo del agua, la energía, la reducción de emisiones, la inversión en conservación y la participación social comunitaria en la gestión de las áreas naturales. Para ello se utilizan tres métodos. El primer método son los costos de viaje y los precios hedónicos que estiman el valor recreativo y ambiental del destino. El segundo es la valoración contingente que mide la disposición a pagar por conservar ecosistemas. Entonces se hace una encuesta y lo que se pretende es evaluar cuánto estarían disponibles los turistas, inclusive los actores locales, por proteger ese ecosistema el cual van a visitar. Y está el tercero, que es medición bajo cuentas satélites y de capital natural. Este se hace a partir de las entidades gubernamentales que integran todo lo que tiene que ver con indicadores de turismo sostenible en la economía nacional. Entonces miden lo que son las reservas hídricas, las reservas forestales, la cantidad de recursos naturales que hay allí, las incluyen en sus cuentas nacionales. El turismo sostenible puede financiar la conservación del medio ambiente, puede generar empleo verde y fortalecer la gobernanza territorial. Y su impacto pues es positivo,
ya que si se hace con transparencia, con participación local y con planificación territorial coherente, puede contribuir a alcanzar o a los objetivos de desarrollo sostenible como es el 8, el 11, el 13 y el 15. En cuanto a la segunda pregunta, que son qué problemas se evidencian en la implementación de políticas para el turismo sostenible, pues en mi trabajo lo que he encontrado es una alta fragmentación institucional que se deriva de los planes nacionales, departamentales y locales que carecen de articulación y continuidad política. Eso impide una gestión coherente del territorio y limita la gobernanza. De ahí que no exista una débil capacidad técnica y financiera de los gobiernos locales para aplicar instrumentos de sostenibilidad, monitorear indicadores o ejecutar proyectos de conservación. También es otra problemática grande la falta de participación real de las comunidades locales o el desinterés de las mismas en los numerosos destinos. Los actores comunitarios que son consultados pertenecen a una pequeña élite que toma el poder decisorio y genera desconfianza y resistencia social. Y lo otro que se suma es la escasa medición de impactos ambientales y sociales, ya que las políticas públicas por lo general priorizan el crecimiento turístico sobre la sostenibilidad ecológica. Y por tanto, lo que vemos es una captura del discurso sostenible por las élites económicas o grandes operadores que usan el concepto de sostenibilidad como estrategia de marketing, más no como un cambio estructural. Entonces, lo que se busca es que las políticas tengan un diseño que realmente realicen una gobernanza efectiva, participación, transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maver. Apareció una nueva pregunta, pero como a la maestra María del Carmen tenemos el privilegio de tenerla en la escuela, le vamos a abrir una sesión especial para que la conteste. Em, al maestro Bolnet. Bueno, pues entonces le damos el paso a la maestra María del Carmen. Anda por acá, Bolnet, o María del Carmen, quien guste. ¿Sí? ¿Aló? Ver. Sí, Sí, sí. Bolnet ya. Bueno. Visto, mi doctor. Sí. Entonces, yo diría que hay dos elementos que mencionan bien importantes los compañeros de allá que estarán preguntando. Entonces, lo primero en la parte de la integración. Resulta que todavía nosotros seguimos en esa formación y prima lo disciplinar. En Colombia, por ejemplo, el caso es tenemos lo que llaman los proyectos ambientales escolares. Y generalmente ese proyecto ambiental escolar llega a la institución educativa y de una vez llaman al profesor de la área de ciencias naturales y se lo entregan a él. Usted es responsable de esto. Mi pregunta es, ¿será que la naturaleza, el medio ambiente, tiene que ver solamente con el profesor del área de ciencias naturales y educación ambiental? Es una problemática de todos, ¿sí? Entonces, esa mirada es reduccionista, esa mirada es disciplinar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerle una mirada desde la institución educativa que sea interdisciplinar y que veamos que el compromiso es de todos? Por ejemplo, el profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas puede hacer el cálculo con el estudiante de cuánto le vale una botella de Coca-Cola y ese plástico, la contaminación que hace, ¿sí? O el agua que utilizan para eso, ¿sí? Y el profesor de sociales puede ir a mirar la microcuenca, ¿sí? Y a dónde se está extrayendo esa agua. Y esos derechos del agua, ¿de quiénes son? Y así entonces diría yo que la posibilidad de que hacer una integración interdisciplinar, no solamente disciplinar. Entonces ahí tenemos vacíos. Y lo segundo, la cuestión de los estudiantes, la enseñanza. La enseñanza debe ser una enseñanza más flexible, de más interacción, que haya más crítica, que los estudiantes se sientan partícipes de esa formación, ¿sí? Y que ellos puedan reflexionar sobre esos problemas que tienen ellos, ¿sí? Sobre los problemas que lo ven en su cotidianidad, en su barrio, en los residuos en el barrio, ¿sí? Los problemas digamos, de contaminación en su barrio, de la contaminación atmosférica que se presenta, por ejemplo, cuando aquí en Ciudad de México hubo hasta la necesidad de bombardear esas nubes aquí que para la lluvia, que ya no lo hicieron más, pero no sabe qué efecto puede haber tenido eso en el ecosistema, en el ambiente. Entonces,
Es una educación y una práctica educativa, pedagógica, que el estudiante se sienta partícipe de ese proceso de formación que está llevando. Muchos de los conocimientos que nosotros llegamos al aula, al estudiante, ellos lo tienen y lo pueden bajar de su computadora allí mismo. Lo importante es saber de ese conocimiento hasta dónde, si es un conocimiento bueno que le pueda aportar para eso. Muchas Muchas gracias. gracias, Volnet, muchas gracias. Y bueno, pues abramos el espacio para la maestra María del Carmen. Por favor, maestra. Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. Sí, la pregunta es: ¿posible el financiamiento para implementar proyectos de economía circular en la industria para nuestro país? Hay que recordar que existen diferentes tipos de inversiones. Aquí, pues bueno, es posible eh, el financiamiento interno de las empresas, sí. El financiamiento a través de las instituciones bancarias, gubernamentales, es muy reducido. Financiamiento interno es la aportación de cada uno de los dueños de las empresas, sí es posible, pero obviamente se necesita inversión por parte de los accionistas de cada una de las empresas. Pero sí tenemos como problemas aquí de financiamientos externos para los proyectos de inversión. De hecho, bueno, soy docente de la materia de formulación y evaluación de proyectos y siempre a mis alumnos les pido que los proyectos sean sustentables. Sustentabilidad no significa productos biodegradables, no, sino proyectos que por lo menos cubran tres o cuatro objetivos de desarrollo sustentable. Pero bueno, financiamiento interno, sí; financiamiento externo es muy reducido. Ok, bueno, pues muchas gracias a esta mesa tan interesante por sus participaciones, sus preguntas, sus respuestas. Estamos muy agradecidos en esta mesa sobre bioeconomía, educación y economía circular, caminos hacia la sostenibilidad, sustentabilidad o el apellido que se le quiera poner. Tenemos muy claro cuál es el fundamento del problema. Pues muchas gracias. Nos tenemos que pasar a la siguiente mesa. ¿Vale? Lo esperamos en la siguiente mesa, la Muchas gracias. mesa temática número 5, conflictos socioecológicos y justicia climática. En un momento nos volvemos a conectar, ¿vale? Muchas gracias a todos, nos vemos.